en el corazón cálido de Sevilla, entre callejones estrechos y balcones floreados, trabajaba una joven llamada Lucía Martín. A sus 24 años, había aprendido a caminar por la vida con los pies en la tierra, aunque su alma se alimentara de arte y sueños. Era responsable, discreta, elegante sin esfuerzo, su mirada serena hablaba más que sus palabras, y su manera de moverse, pausada y segura, la hacía parecer una figura de otro tiempo. Trabajaba como asistente en una galería de arte moderna, situada cerca de la plaza del museo. Allí, entre lienzos vibrantes y esculturas que desafiaban la forma, Lucía encontraba algo parecido a la paz. Su mundo era ordenado, casi predecible, hasta que llegó él. Alejandro Llorente, arquitecto reconocido, con 35 años y un aire de seguridad que atraía como un imán. Desde su primera visita a la galería, Lucía lo notó, pero no se dejó impresionar. Había algo en su forma de hablar, suavemente intensa, siempre medida, que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. ¿Eres artista también, o simplemente custodias el arte de otros? Le preguntó la primera vez, con una sonrisa que parecía leer entre líneas. Lucía, sin levantar mucho la vista, respondió con su tono habitual: observo, interpreto y a veces también sueño. Supongo que eso cuenta como arte. Desde aquel día, Alejandro regresaba cada semana. A veces compraba pequeñas obras, otras simplemente recorría la sala con una copa de vino en la mano. Pero siempre encontraba un momento para conversar con Lucía. Ella al principio se mantenía distante, consciente de los límites. Sabía que él era casado, él mismo no lo ocultaba, y que tenía un hijo pequeño. Pero con el tiempo, sus palabras se volvían más personales. Hablaba de su matrimonio como de un vínculo marchito, de su esposa como de alguien que ya no compartía su mundo. Y en medio de esas confesiones veladas, lanzaba cumplidos medidos, nunca vulgares, pero sí lo suficientemente precisos como para tocar el alma de Lucía. A veces siento que solo aquí puedo respirar, le dijo una tarde lluviosa de otoño. Como si tú fueses mi pausa en este caos. Lucía no supo qué responder. Había algo en su forma de mirarla que la hacía sentir vista. No como una figura bonita, sino como una mujer completa. Y eso era peligroso. Pasaron semanas. Él comenzó a enviarle flores a la galería, pequeños ramos discretos con notas manuscritas: gracias por la calma, hoy soñé con colores que me recordaron a ti. Nada explícito. Nada que pudiera acusarse. Pero era suficiente para abrir una grieta. Lucía lo comentaba con nadie. Ni con su amiga Clara, ni con su hermana. Guardaba todo en un rincón de su pecho, convenciéndose de que no era nada. Que podía controlar sus emociones. Pero un día, Alejandro la esperó a la salida. Estaba lloviendo ligeramente, y ella se cubría con su abrigo beige. Él, con su paraguas negro y su camisa perfectamente planchada, le ofreció acompañarla hasta su parada. Lucía dudó un segundo, pero aceptó. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en la vida correcta, pero sin sentirte viva? Le preguntó mientras caminaban bajo la lluvia. Ella no respondió. Solo lo miró de reojo. Y en ese silencio, algo cambió. No pasó nada físico. No hubo caricias ni palabras comprometedoras. Pero Lucía sintió que algo dentro de ella empezaba a ceder. Los días pasaban como hojas secas arrastradas por el viento de octubre. Sevilla seguía con su ritmo pausado, cafés al aire libre, parques dorados por el otoño, y esa luz cálida que parecía envolverlo todo en un filtro nostálgico. Para Lucía, sin embargo, el mundo comenzaba a desdibujarse, como si viviera atrapada entre dos realidades. No había citas. No había promesas claras. Y sin embargo,
Alejandro estaba en todas partes. Aparecía, casualmente, en los mismos eventos culturales, una exposición en Triana, una presentación de libros en la Alameda, incluso en una pequeña feria de arte en el Parque de María Luisa. Siempre con una excusa convincente, con ese tono suave que hacía que todo pareciera natural. No sabía que vendrías, decía ella, con una sonrisa nerviosa. Y yo que creía que el destino tenía buen gusto, respondía él, guiñándole un ojo. Lucía intentaba convencerse de que todo seguía bajo control. Que no estaba haciendo nada malo. Que no era más que una conexión emocional, inocente. Pero poco a poco, su rutina comenzó a girar en torno a esos encuentros. Elegía su ropa con más cuidado, pasaba más tiempo frente al espejo, y revisaba con ansiedad cada mensaje que llegaba a su móvil. Una tarde, en un café escondido en Santa Cruz, compartieron una mesa mientras caía una ligera llovizna. Hablaban de libros, de arte, de ciudades que querían visitar. Pero en medio de esa conversación banal, Alejandro deslizó una frase que quedó flotando en el aire. A veces sueño con despertar en un lugar donde solo estés tú. Lucía bajó la mirada. Sintió un vacío extraño en el estómago. No respondió. Porque en el fondo, una parte de ella también soñaba con eso. Empezó a crear excusas para verlo. A prolongar ciertas conversaciones, a olvidar una carpeta en la galería para que él la recogiera. No era amor en su forma tradicional. Era una mezcla peligrosa de necesidad, admiración y deseo contenido. Clara, su amiga de toda la vida, notó el cambio. «Estás rara últimamente, Lu, ¿estás saliendo con alguien?», le preguntó un día. Lucía negó con una sonrisa forzada. «Solo trabajo, ya sabes». Mucho que pensar. Pero no era trabajo. Era Alejandro. Cada vez que él la miraba, Lucía se sentía viva. No por el presente, sino por lo que imaginaba, un futuro compartido, una casa llena de luz, mañanas sin secretos. Su mente tejía escenas que no existían, se alimentaba de posibilidades que Alejandro no prometía, pero tampoco negaba. Él seguía repitiendo las mismas frases: «Estoy resolviendo todo. No quiero hacer daño, pero tampoco quiero perderte. No eres una aventura, eres la única verdad que me queda». Y Lucía, contra todo juicio, quería creerle. Poco a poco, comenzó a alejarse del mundo. Dejó de contestar a sus amigas, rechazaba invitaciones familiares, y pasaba más tiempo sola, encerrada en pensamientos que ya no le daban paz, sino ansiedad. Una noche, mientras caminaba sola por las orillas del río Guadalquivir, sintió una punzada en el pecho. No era dolor, era un despertar. Se dio cuenta de que no sabía quién era fuera de esa historia. Todo giraba alrededor de él. De sus mensajes. De sus apariciones. Pero en lugar de romper con eso, eligió callar. Aún no estaba lista. Aún esperaba. El invierno llegó a Sevilla como una manta gris que cubría todo con un aire más lento, más frío. Las calles ya no estaban llenas de risas ni de turistas. La galería se sentía más vacía, más silenciosa. Y Lucía, ahora, también lo estaba. Habían pasado 4 meses desde aquel primer encuentro bajo la lluvia. 4 meses de mensajes, miradas, encuentros disfrazados de coincidencias. 4 meses de promesas veladas. Y sin embargo, nada había cambiado. O peor aún, todo seguía exactamente igual. Alejandro seguía casado. Seguía repitiendo las mismas frases con una perfección que ya no emocionaba, sino cansaba. No es el momento. Mi hijo aún es muy pequeño. Tú sabes que esto no es fácil.
Lucía ya no sentía la misma chispa en el pecho cuando le llegaban sus mensajes. Al contrario, empezaba a sentir un vacío, como si cada palabra escrita por él borrara algo dentro de ella. Los días se volvieron rutina. Trabajo, caminatas solitarias, cenas frente al televisor. Empezó a retomar contacto con Clara, aunque evitaba hablar de Alejandro. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo? Un viernes por la tarde, decidió salir a despejarse. Caminó sin rumbo, cruzó el puente de Triana y terminó en el Parque de los Príncipes. El aire olía a tierra mojada, y los árboles dejaban caer sus últimas hojas como si también quisieran soltar algo. Y entonces lo vio. Alejandro estaba ahí, con su esposa y su hijo. Sentados en un banco. Él reía. Ella le acariciaba el brazo. El niño jugaba con una pelota roja. Parecían felices. No perfectos, pero reales. Alejandro no miraba el móvil. No parecía ansioso. No parecía dividido. Parecía, en casa. Lucía se quedó inmóvil. No sintió rabia. No sintió celos. Lo que sintió fue claridad. De pronto, todas las frases que había escuchado de él sonaron huecas. Todas las ilusiones que había construido se derrumbaron con una suavidad que dolía más que un grito. Había esperado algo que nunca existió. Había creído en una historia contada a medias, en un amor prestado, en una promesa sin raíz. Se dio media vuelta y caminó. No corrió, no lloró. Solo se alejó. Salió de la historia sin escándalos, sin reproches, sin un último mensaje. Pasaron semanas. Lucía no volvió a saber de él. No quiso buscarlo. Retomó su rutina, pero ya no era la misma. Había cambiado algo en su mirada. No más ilusión ingenua. No más esperanza vacía. Solo una certeza, ella no quería volver a ser la sombra de la vida de alguien. Una tarde, mientras cerraba la galería, encontró un sobre sin remitente en el mostrador. Dentro, una tarjeta blanca con una sola frase escrita a mano. Todavía pienso en ti. Lucía la leyó, suspiró, y la dejó caer en la papelera. Después, salió a la calle. Empezaba a llover. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperó a nadie. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.